Ya estamos al aire en su programa Buen Vivir, el late show de los días miércoles de 21 a 22 horas por www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 198. Para Chile, América y el mundo. Bueno, y partimos de este programa, ¿no es cierto?, lamentando la situación de este tsunami, ¿no es cierto?, que nos repercutió a través de este terremoto, gran terremoto, 8.8, ¿no es cierto?, en Rusia, que repercutió sobre las costas de nuestro Pacífico. Y obviamente eso implicó evacuaciones muy temprano en la mañana. Tuve por ahí posibilidad de contactarme con gente de Iquique, ¿no es cierto? Y que ellos tuvieron que evacuar a las 11 de la mañana y entiendo que todavía están en la zona de seguridad, ¿no es cierto? Que todavía no se han podido retirar porque todavía están las olas medias inestables ahí, así que bueno, esperamos que esto no trascienda más allá y siempre una catástrofe de esta magnitud la lamentamos donde quiera que ocurra. Y bueno, estamos nuevamente esta noche con mi gran amigo Rodrigo Alberto Méndez, más conocido como Doctor Misterio, Doctor Misterio, ¿no es cierto?, que nos sorprende cada vez que lo invitamos a nuestro programa, con historias, con cosas, fenómenos paranormales, fenómenos ufológicos. La verdad es que es una situación, una cosa muy, muy atractiva y muy interesante. Te saludamos, Rodrigo, Doctor Misterio, esta noche una vez más. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Mario? Gusto saludarte y a todos los amigos que nos están viendo a través de la señal de Radio Hoy y Zapping TV. Bueno, gracias una vez más por la invitación. Eh, bueno, hoy día ha sido un día, una tarde para mí un poco bien movida, aparte del terremoto. Acá en el sector de los Vilos también había un problema acá abajo, ya que había un problema de tránsito. Estábamos esperando acá un camión. Tú sabes que estoy acá en la región de Coquimbo y estamos en un proyecto, entonces estábamos un poquito preocupados. Ahora bajando desde un cerro, literalmente desde un cerro, como te comentaba fuera de cámara, llegué 5 minutos antes porque es literal en la camioneta bajando en una huella y tratando de llegar justo a la hora para poder estar con ustedes. Pero aquí estoy y salió todo bien. Me propuse estar a la hora y aquí estamos junto con todos los amigos. Antes de comenzar, querido amigo, y un fuerte abrazo para ti, no puedo dejar de saludar a dos grandes amigos que últimamente he sabido que se están reencontrando y nos estamos reencontrando de alguna manera. Domingo Antonio Ortiz, que está en Punta Arena, que nos está viendo, nos va a citar a Región de través Magallanes, región de en la región Magallanes. de Magallanes, y un gran amigo que hace 40 siglos que no lo vemos, 40 años aproximadamente, Gonzalo Ugarte, que entiendo que ahora está viviendo en Inglaterra después de haber estado en Irlanda. Así que para los dos amigos en común, un fuerte abrazo. Así pues, la verdad es que sí, yo los conozco a ambos y por supuesto son amigos míos también, así que les mandamos desde acá un gran y caluroso abrazo. Estamos partiendo este programa gracias al auspicio de Gótica Producciones y Adolfo Marilicán en los controles, a quien saludamos cordialmente y agradecemos, por supuesto, la puesta en marcha, la puesta, ¿no es cierto?, en escena de este programa. Y bueno, esta noche vamos a conversar de cosas bien interesantes, bien entretenidas, y quiero partir esta conversación contando una historia que me contó una amiga, que la saludo, la voy a mantener en el anonimato para cosas de seguridad de ella, por supuesto. Pero es una historia bien atractiva, bien interesante. Fíjate que se trata de una situación muy peculiar que ocurrió hace algunos años. Estamos hablando de hace un año atrás, digamos, en que se desarrolló, pero obviamente la historia parte hace bastantes años, en que ella tenía una amistad con un chico, un muchacho que trabajaba en la Fuerza Aérea. Era mecánico, digamos, de la aviación,
se encargaba de la mantención de aviones, los F-16, fundamentalmente, y bueno, pierden el contacto durante algunos años, algún tiempo, ¿no es cierto? Y ella empieza a tratar de contactar a esta persona, y la verdad es que no le contestaba su teléfono, entonces empezó a preocuparse qué pasaba, algo extraño, porque no le contestaba los mensajes, no contestaba sus llamadas, la verdad es que era como muy extraño. Entonces, bueno, dijo, algo raro está pasando, y dice que justo un día 22 de febrero, o nótese, ya lo hemos conversado esto, 3 a.m., 3 de la mañana, ¿no es cierto? Es la hora que ocurren cosas extrañas, ¿no es cierto? Rodrigo obviamente puede dar fe de eso y lo sabe, como experto, digamos, en el tema. 3 de la mañana se despierta y ve la imagen de su amigo frente a su dormitorio. Entonces se asusta y le dice, oye, le dice, ¿pero qué pasa aquí? Te moriste, le dice, estás muerto. Prende la luz y desaparece la imagen. Y ella se queda tremendamente preocupada y pensando que sin duda algo había pasado. Y al día siguiente consigue el teléfono de su hermana. Bueno, y llama a la hermana y le dice, oye, quiero saber, qué sé yo, por X, no vamos a poner a darle el nombre, oye, le dice, pero ¿cómo supiste? ¿Qué cosa? Le dice, ¿cómo supiste? Pero si él murió, le dice. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Anoche, le dice, como a las 3 de la mañana. ¿Pero cómo? Le dice, ¿pero qué pasó? Anoche él se me apareció acá en mi casa, en Santiago, se me aparece en el dormitorio y desaparece. ¿No? Dice, lo que pasa es que él estuvo enfermo, tuvo una complicación, había tenido un infarto, le hicieron un cateterismo y la verdad es que él no se cuidó, no se hizo los tratamientos, 42 años, viejo, 42 años. No se hizo los tratamientos y sufrió un nuevo infarto y falleció anoche a las 3 a.m. Entonces ella quedó, pero plop. Ahí te dejo la historia. Ahí te dejo la historia, digamos, para que tú nos empieces a ambientar y adentrar en el tema de esta noche. Bueno, Mario, tú narraste una historia que le pasó a una amiga tuya. Eh, Esto es más frecuente de lo que uno cree, ¿ah? Que uno piensa. Muchas personas, a veces por temor, por no contar, por el ridículo, pensar que a lo mejor nadie te va a creer, o simplemente tú te guardas esa experiencia en lo más íntimo de cada persona. Hay seres, hay personas que tienen la habilidad o la sensibilidad de poder tener conexiones con otros seres desencarnados que pueden de alguna manera llegan a esta dimensión material donde nosotros vivimos y de alguna forma sutil, de alguna forma se va tejiendo toda esta comunicación psíquica que en este caso fue un mensaje que le dio su amigo a tu amiga. Esto sin duda está muy ligado a este, nosotros los seres humanos, aquí voy a dar un saltito, ¿eh? Los seres humanos, creo, y por ahí leí, que durante la evolución del humano, ahora en este siglo XXI, tecnológico, mucho más materialista, hemos perdido el sexto sentido. Como todo el mundo dice, oye, yo tengo un sexto sentido, siento algo, no sé, algo me avisó de tal cosa. Hemos perdido esta habilidad que dicen que los niños hasta los 5 años la tienen como muy activa y se va perdiendo a través del crecimiento, inclusive de la alimentación, del tipo de alimentación, del ambiente, de la parte cultural, medio ambiente, etcétera, donde te tocó vivir. Sin embargo, estas comunicaciones muy sutiles se dan. Yo tengo muchos ejemplos que he sabido,
en lo personal también. Pero nos vamos a ir contando historias, pero tengo que también, Mario, ir al origen de todo esto. En el siglo XIX, el espiritismo empezó a surgir poco a poco, y tú lo debes saber, en algún momento, como 2 años atrás lo conversamos, eh, en la alta sociedad en Europa, en Francia, por ejemplo, empezaron a hacer estos grupos para hacer estos contactos con seres que ya se habían desencarnado, con fallecidos, con familiares. En esa época, en el siglo XIX, en 1804, nació Allan Kardec, uno de los grandes del movimiento espiritistas del mundo, un creador de muchos libros. Allan Kardec hasta los 50 años siempre fue un filósofo, fue un matemático, fue un hombre de ciencia, fue un hombre racional, y a los 50 años empezó a escuchar sobre las mesas parlantes. Mesas parlantes, en ese tiempo le llamaban las mesas parlantes, lo que conocemos hoy en día como la práctica de la Ouija y tienen otros nombres. Pero eso era muy común en esa época del siglo XIX, en la alta sociedad sobre todo. Esto también se extrapoló hacia América y hay varios cultores de este mundo espiritista como Allan Kardec, como Elena Piotrowski, Elena Blavatsky, que fue una de las primeras teosóficas del movimiento teosófico, donde también empezó a tener desde muy pequeña, junto con él, o sea, digamos, con un poco la raíz de que tuvo Allan Kardec, de tener esta sensibilidad o este don de poder ver, o en el caso de ella, porque Allan Kardec lo tuvo después de los 50 años, empezó a investigar, y empezó a investigar estas mesas parlantes, empezó a investigar qué fenómeno había detrás de eso, su mente racional, matemática, empezó a ver y a indagar qué pasaba ahí con este fenómeno, que hasta el día de hoy para mí y para muchos sigue siendo un fenómeno, un misterio, un gran misterio. Podemos tener y he leído, y existen distintas tendencias filosóficas con respecto a eso, cuando hablan del alma, del espíritu, del desencarnado, de que en esta dimensión donde nosotros vivimos, en esta densa dimensión, esta tercera dimensión, nuestros cuerpos físicos se mueren y nos vamos, y nos enterramos, y hasta ahí no llegó nuestra existencia. Pero parece que no es así, pues, amigo mío. Más allá de nuestra existencia en esta dimensión, originalmente, y de base para el mundo religioso, cristiano, de distintas categorías del mundo espiritual o tendencias, al final llegamos a una sola conclusión, que somos seres energéticos, que somos seres de luz, que somos seres de una conectividad del universo divino, que estamos puestos aquí en la Tierra. Por lo tanto, no podemos ser solo de carne y hueso y que nos vamos a una fosa y quedamos ahí para la historia de la historia de que nosotros tenemos y que hemos surcado con nuestras familias, con nuestras amistades. Volviendo al tema de lo que vivió tu amiga, esas sutilezas se dan, yo diría que en muchos seres humanos, en muchas personas, y a veces nosotros no nos damos cuenta, Mario. A veces pensamos que un simple sueño, que yo puedo entender que hay un sueño que es mental y un sueño también que es un poco que va más allá del sueño mental. Cuando hay una conexión donde algo, de repente tú dices, oye, soñé con un familiar y ese familiar ya está muerto, pero sucede que ese familiar te permitió en un estado muy sensible, de una conexión muy sutil que te puede dar una señal de algo. Hay casos de herencia donde el padre, me acuerdo en este caso, el padre tenía
guardado, muy bien guardado, una escritura de unas propiedades, y los hijos y la familia que quedó después de haber fallecido el papá no sabían dónde estaba ese documento, y de alguna manera se comunicó con uno de los hijos y les dio la señal dónde estaba esa, en un sueño. Por lo tanto, en esa quinta dimensión, que es la dimensión, cuando hablamos de dimensiones, es algo extraño porque para muchos que son muy materialistas, entender en qué dimensión estamos, mira, se dice que ya están en hay 11 dimensiones conocidas y creo que hay más. Entonces, según los estudiosos de este mundo espiritual, está la quinta dimensión, que es la dimensión de los sueños. Y en esa dimensión de los sueños existe esta conexión de estas fibras donde te pueden dar alguna señal. Yo recuerdo, un poco, no estaba en la pauta de hoy día, pero me acuerdo de un caso que me pasó hace unos 8, 10 años atrás, 10 años atrás. Una mañana despierto y soñé con un amigo de la infancia, Jorge Álvaro. Lo recuerdo ahora, Jorge Álvaro. Y yo a Jorge Álvaro no lo veía hace muchos años. Jorge Álvaro. Y yo despierto en la mañana y, wow, ¿qué será de Jorge Álvaro? Y me acuerdo haberlo visto en mis sueños, lo vi radiante, lo vi caminando hacia mí, me acuerdo perfecto de un pantalón café clarito, un beige y una camisa o polera blanca, y lo veo de día y venía muy contento, muy radiante, con mucha energía, acercándose, como diciéndome, wow, amigo, aquí estoy súper bien. No me habló, lo sentí. Y despierto al otro día, lo primero que abro los ojos y pienso en Jorge Álvaro. Hoy soñé con él y quedé pegado toda la mañana con el sueño de Jorge Álvaro. No pasó nada por mi cabeza, absolutamente nada, ningún pensamiento, nada. Lo loco de haber soñado con él. A las 4 de la tarde me llama mi hermana, que éramos amigos del barrio, y me dice, ¿supiste que Jorge Álvaro falleció anoche? Y yo quedé mudo. Y ella se enteró por otro lado que Jorge, un amigo en común que teníamos en el barrio, había fallecido esa misma noche. Entonces yo lo único que me quedé con esa experiencia, que él se vino a despedir de mí. Claro. Entonces, esas Es algo conexiones... parecido, es algo muy parecido. Es muy parecido, como hay muchos casos más. Es interesante lo que narraste delante, porque estas situaciones se dan eh, muchas veces en los sueños. No quiero ser autorreferente, pero me empuja un poquito a decir cuando de repente, a ver, un familiar muy cercano, muy cercano, que se fue hace 3 años atrás, yo sentía que me estaba dando señales. Tanto así que en una oportunidad yo llegué a mi casa cansado en un verano de haber hecho un trámite y yo sentí su cariño de una forma muy especial. Cuando tú sabes que un familiar muy cercano tuyo, una madre o un padre, te hace un cariño de forma muy especial, ya sea te aprieta el hombro, te aprieta, o tú sabes, una palmetadita, así como algo suavecito, es mi mamá. Y yo sentí que mi vieja estaba ahí, lo sentí, me recosté de haber hecho un trámite toda una tarde y llegué cansado y me tiré a la cama un poquito a descansar del calor y todo, y sentí esa mano que me estaba dando un apretón y la sentí. Al principio me miré por todos lados pensando qué pasó, porque no, pues no había nadie, yo estaba solo. Y en otra oportunidad, dentro de ese mismo año, también la escuché que estaba en un lugar solo, tranquilo, como ahora estoy aquí conversando contigo, sin nadie a mi alrededor, absolutamente solo, y sentí que me nombró. Sentí mi nombre, sentí su voz, un susurro en mi oreja, un susurro aquí al lado mío donde me está nombrando. Hubo un proceso, había un proceso de un trámite que estaba haciendo que vinculaba todo este tema, digamos, y de alguna manera yo creo que sin duda me está dando algunas señales. Mira, no lo tenía acá en pauta, Mario, pero ya que tú diste el pie inicial de esta historia,
me nace decirlo y con mucho gusto decirlo, eh, no estaba en pauta, pero bueno, me llega mi fibra porque mi vieja, mi querida vieja que se fue hace 3 años atrás, habían unos arrendatarios en la casa de mis papás, y lo curioso es que en una oportunidad yo fui, te estoy diciendo, te estoy hablando de esto un año atrás más o menos, mi mamá falleció hace 3 años atrás. Estas conexiones no solamente bueno, me pasó a mí, digamos, pero les puede pasar a cualquier otra persona. Yo tenía que ir a la casa de mis viejas. Yo, mientras estaba arrendada la casa, lo que uno menos quiere es molestar a los arrendatarios porque están todos sus derechos, qué sé yo, pero yo tenía que hacer algo muy puntual, por lo tanto pedí los permisos y todo, e ingresé. Y mientras conversaba con la señora que en ese tiempo arrendaba la casa de mis viejos, mis papás ya no están, por lo tanto se arrendó la casa, eh, de repente conversando me dice la señora que en esa oportunidad vivía ahí, me dijo, porque yo empecé a contar, me empezaron a llegar recuerdos de mi niñez, de haber vivido en la casa de mis padres, hasta los 20 años, recuerdo, un poco más, un poco menos, y me dijo, ¿cómo era su mamá? Y yo le dije, de tal forma, tal, 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 y me empieza a mirar, me dijo, ella me ha visitado 3 veces. Imagínate, Mario. Y le mostré una foto de mi vieja. Le dije, ella es mi mamá. Y me dice, ella es. Y la he visto aquí a la entrada de la puerta, la he visto en el segundo piso mirando hacia un dormitorio, y una vez la vi parada afuera de la puerta, mirando hacia adentro, obviamente estaba la puerta abierta, y vio a mi vieja, y me dijo, la vi con una señora bajita al lado, y deduciendo, yo creo que era la vecina de toda la vida de mi mamá, que fue mi madrina, la señora Riola. eh, yo creo que era ella que estaba con mi mamá. O sea, las dos vecinas se juntaron y estaban ahí viendo a los intrusos. Volvemos a la película Los Intrusos, ¿ya? ¿Te Claro, acuerdas? claro, sí, sí. Entonces, Sí. entonces yo con esta experiencia, en lo personal tengo otras también, varias más. No tengo ninguna duda, querido amigo, no tengo ninguna duda que existe una vida después de esta. Yo no me voy a morir, yo tengo la convicción, tengo la fe de que no me voy a esperar el regreso de alguien para que me saque de donde estoy para ir a otro mundo. No, yo creo que sí existe, vamos a existir y vamos a existir hasta la eternidad en una forma sutil, energética, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué crees tú? Sí, sí, sin duda. Tú como Sí. médico, ¿qué crees tú? Te pongo difícil. ¿Qué crees No, tú? claro, claro. Es que bueno, hay conceptos distintos entre lo científico, ¿no es cierto? Entre lo esotérico, entre lo espiritual, ¿no es cierto? Hay varias, entre lo religioso, hay varias cosas que uno puede eh, tener en cuenta y que son elementos que son súper respetables en ese Sí, aspecto. claro, sí, por supuesto. Cada persona, de acuerdo un poco a su formación, puede tener un concepto quizás un poco distinto, pero sin duda nadie puede poner en duda que hay cosas que pasan y que nos pasan y que en alguna manera todos hemos vivido en ciertas situaciones y que son historias o fenómenos paranormales o situaciones que en el fondo nos ponen en una situación bien extraña, digamos, incómoda muchas veces y que no tienen una explicación lógica. Exactamente. Bueno, aquí trato de separar o distinguir dos caminos. Eh, por ejemplo, pongo el caso de lo que te compartí delante de mi mamá. No estaba en la pauta para nada, pero surgió a raíz de esta Bueno, historia. este programa tiene esa particularidad que en el fondo es Sí, una conversación. Nosotros sí, no tenemos pauta. Yo siempre les digo a los invitados, este es un programa sin pauta. La conversación fluye y es como estar sentado en el living de la casa con amigos. sí, exactamente. Yo pienso que bueno, de todo lo que he indagado, he visto, he leído,
desde muy chiquitito, por el lado de la ufología, que no lo voy a tocar hoy día, he visto 14, 13 años cuando vi mi primer ovni en el sur, en Linares. Y también desde muy chico, la sensibilidad de alguna manera de ver, sentir cosas que pasan en nuestro entorno, el tema del desdoblamiento, el tema de que en una oportunidad también estaba y sentí que yo me desprendía de mi cuerpo físico, que en una oportunidad te pasó, no sé si lo quieres Sí, sí, compartir también, y sí, de sí. repente, ¡pum!, volví, porque obviamente no sabía en ese momento cómo manejar esta situación del desdoblamiento astral. Entonces, cuando te empiezas a encontrar con todas estas cosas que te pasan a ti, que lo empiezas tú a experimentar en tu propio cuerpo, que tú ya te das cuenta que no eres solamente piel, sangre, hueso, y ganas de comer y de dormir, entonces algo mágico pasa en nuestra vida. Somos seres energéticos sin duda, somos seres de alguna forma, somos seres de luz también. El camino que uno quiera tomar en la vida hace si eres luz o eres sombra. Y por eso, cuando tú dijiste delante tú debes saber, o me recordaste el tema de las 3 o 3:30 de la madrugada, que es la hora de los brujos, es la hora Sí, del mal, es la hora del anticristo, es el horario inverso a la hora que supuestamente la crucifixión de Jesucristo para el mundo cristiano. Por lo tanto, es la hora propicia de todo este mundo oscuro. Por eso oscuro, yo dije la el semana pasada, oscurantismo, digamos. Claro, exactamente, el sí, sí. ocultismo. Por eso yo dije la semana pasada, ojo, que a esa hora tratar de protegerse, tratar una simple palabra, una simple frase, pero no, O no te una decir oración para los que o son una creyentes, sí. oración. Claro, Pero sin duda. también he comprendido, he experimentado, porque qué mejor que experimentar que uno mismo, he comprendido, he experimentado que la mejor experiencia es la que uno pueda tener. Por eso, cuando decidí, por opción de vida, todas las noches acostarme y acostarme, ojalá con el mejor pensamiento positivo, con el mejor, con la mejor mente limpia y positiva, con la mejor actitud para tener e enfrentar al otro día un mejor día positivo, sin duda vas a tener un buen sueño y sin duda vas a estar muy conectado con esta sutileza, con este periespiritismo, que lo llaman los entendidos de todo de todo este movimiento espiritista o teosófico, el periespiritismo, esta unión entre tú y el ser que quiere darte algún mensaje, es cuando tú te acuestas y duermes en un ambiente o con un pensamiento de paz, de tranquilidad. Si te acuestas con el lado oscuro, si te acuestas con rabia, si te acuestas Claro. con odio, si te acuestas en mala con que te quedaste pegado con una situación del trabajo o con algún amigo, alguna familiar, etcétera, etcétera, lo más probable es que te cargues con cosas negativas. ¿Se entiende lo que Exactamente. se entiende Oye, lo que estoy eso diciendo, ¿verdad? sí, y es súper interesante lo que tú mencionas porque, mira, para la gente que practica, digamos, la metafísica o que practica, ¿no es cierto?, la meditación, sin duda, un factor súper interesante es lo que acabas de mencionar tú, que tiene que ver con la hora previa a el dormir. El dormir, muchos recomiendan, por supuesto, no estar metido en Netflix, no estar metido, digamos, en una película de terror, no estar metido en cosas, pero sí dejar un poco de lado todas las cargas negativas, o todos los pensamientos que fueron malos y negativos durante el día, dejarlos en la espalda, ¿no es cierto? De hacer abstracción y tratar de tener una paz espiritual, estar tranquilo, ¿no es cierto? Y tener ese pensamiento positivo, porque eso es lo que tú vas a trabajar durante la noche, durante el Exactamente, periodo de descanso, ¿no es cierto? Durante las horas de sueño. Si tú te exactamente. cargas negativamente con todo y te empiezas a, como las vacas, a rumiar, ¿no es cierto?, toda esa situación negativa, mala, adversa que viviste y te quedas pegado en esa cuestión durante la noche, sin duda que primero vas a tener insomnio, segundo vas a tener un muy mal dormir y tercero
te vas a cargar de cosas muy negativas y el sueño que vas a tener no va a ser primero un sueño reparador, sino que un sueño con pesadillas probablemente o un sueño de mala condición. Bueno, ya estamos en la hora del corte, así que vamos a ir a un breve corte y vamos a volver en este espacio súper interesante con mi amigo, el Doctor Misterio. Vamos Bien, doctor, y volvemos. doctor Mario. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Sapin Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y esta noche estamos en la etapa número 2, o el programa número 2 del año 2025, con el Doctor Misterio. Y esta noche, obviamente, hablando de historias para no dormir, fenómenos paranormales, historias de espíritus y otras cosas. Rodrigo, la verdad es que tú tienes un caudal de historias y experiencias no solamente personales, sino que también vividas por terceras personas que obviamente te han confidenciado y la verdad es que, bueno, tienes un cúmulo de experiencias y cosas que obviamente quieres compartir con nosotros. Sí, mira, como estábamos hablando delante sobre estas almas o espíritus que quedan de alguna forma pegados en este plano, yo creo muy humildemente que trato de separar, trato de entender estos movimientos, estos movimientos filosóficos o paranormales relacionados con esto, y quiero entender que existe el alma y existe el espíritu. El espíritu, por lo que yo entiendo, por lo que yo he tratado de absorber de toda esta literatura religiosa, cristiana, espiritista, filosófica, etcétera, etcétera, es la esencia del humano con la divinidad, con Dios. El espíritu es la esencia, es la conectividad entre tu cuerpo físico y tu espíritu relacionado con la divinidad. El alma, por lo que yo entiendo, querido amigo, el alma es, nosotros vamos creando el alma, de alguna manera vamos formando en este mundo dimensional, en este mundo terrenal, vamos formando el alma, donde aquí se suman los egos, donde se suman los apegos, donde se suman todo lo que tú vives aquí en este periodo. En la Tierra. Sí. El caso de que lo que conté delante es muy repetitivo y muy en hospitales, en historias de médicos, en historias de enfermeras, en historias que fallecen y siguen trabajando en un lugar físico, en historias de mi madre que volvió después de haber fallecido en un hospital después de mucho tiempo y volvió a su casa, es porque queda con esos apegos en el lugar donde ella vivió sus últimos 50, 60 años, después de haberse, más de 60 años, después de haberse casado, esos apegos, ese deseo antes de despegar, de despegarse, siempre con este anhelo de volver a su casa, es tan arraigado. Yo de alguna manera, amigo, yo lo trato de transmitir o de explicar, es como cuando tú en un vidrio, en una ventana, dejas. Se nos perdió el Doctor Misterio, parece. Parece que se lo llevó un alma. De querer estar ahí está, en un lugar. Volvió. ahí volvió. ¿Estás o no estás? ¿Estás o no estás, Doctor Misterio? Parece que fue abducido. Se lo llevaría. En distintas. Estás con conexión, digamos, intermitente. Nuestro amigo, el Doctor Misterio, está ahí. ¿Me escuchas? ¿Nos ves? Sí, sí, ya, perfecto. Sí. Es que te habías ido. Pensamos que te habías sido abducido o que habías entrado en una etapa de poltergeist.
No, 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 no. Sigo acá. Pero, ¿dónde quedé pegado? Lo que pasa es que Pensé estoy que salías reiniciado. por la pantalla hacia afuera, no sé, en algún Ya, no, momento. no, 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 no. pero lo que pasa es que no sé en qué parte quedé, lo que pasa es que, vuelvo a insistir, estoy en un campo, estoy arriba de un Sí, cerro, entonces, sin duda, sí, esto es, pero pero olvídalo. ¿hasta dónde llegué para seguir con la línea? Mira, la verdad que perdimos un poco el hilo el hilo conductor, digamos, de la experiencia o la cosa que estabas contando. Pero bueno, estábamos hablando, digamos, de los espíritus, del alma, ¿no es cierto?, de la diferencia entre uno y otro. Y ¿Correcto? parece que tú ibas a contar algo ahí que Claro, había ocurrido en una situación claro. especial. Entonces, como dije, muchas experiencias cuando el alma de alguna manera Sí, queda sí, muy encarnada, muy, muy arraigada a un lugar físico, como la casa, como el trabajo, como la sí, oficina, estos fenómenos de espíritus benevolentes, de buenos espíritus, digamos, porque no quiero pensar que son malos espíritus, quedan en el ambiente. sí, Ojo que también cuando hacen estas de mala forma, que no es recomendable hacer estos llamados o grupos espiritistas sí, o cuando quieren hacer la ouija. No, por favor, eso no lo hagan, porque si no lo sabes, mejor no hacerlo. Y no hacerlo nunca, aunque sea con un profesional al lado, porque lo que haces tú es abrir un portal, y un portal donde lo más probable es que se metan cosas, bichos o cosas malas, sí. energías negativas que van a ensuciar o se pueden hacer pasar por algún ser querido. Es no recomendable hacerlo. Yo muchos años atrás hice un par de esas experiencias y para nunca repetirla, porque en realidad No, no es digno de replicarlo, no, ni no, siquiera de experimentar. yo doy fe también eso porque en alguna etapa todos tratamos de hacer algo parecido, ¿no es cierto? En la etapa, yo me acuerdo en la universidad con un grupo de amigos, qué sé yo, estábamos y también empezamos ahí, dijimos, bueno, estábamos aburridos, qué sé yo, ¿por qué no hacemos una sesión extraña, digamos, una sesión tipo espiritista, qué sé yo? Estábamos en la casa de un amigo y qué sé yo. Y la verdad es que, bueno, estábamos reunidos en torno de una... Esto no era la Ouija ni nada, pero esto es una cosa muy artesanal, porque en ese tiempo no se conocía eso. Pero estábamos ahí, ¿no es cierto? Y empezamos a invocar, no me acuerdo a quién, ¿sí? Una cosa así. Y de repente, fíjate que una cosa muy macabra, porque estábamos ahí y de repente se apagaron las luces y sentimos una cosa así como una cosa, pero que se golpeó una puerta, pero, y nosotros quedamos, pero paralizados, congelados, porque sentimos una bulla, así un golpe, pero muy fuerte en una de las puertas, y ahí paró todo eso, y dijimos, esto, no, o sea, empezamos a mirar, prendimos las luces, y después no había nadie, no había nada, pero lo sentimos todo, digamos, y de Mm, ahí dijimos, ¿sabes qué? Esto es jugar con fuego. La verdad es que, sí. tal como tú dices, esto es invocar a espíritus malignos, ¿no es cierto? El demonio existe, los espíritus malignos existen, las almas, digamos, que están ahí negativas o las energías existen sin duda, ¿no es cierto? Y no hay que jugar con eso. Mm. Sí, exactamente, sí, no, sin duda, definitivamente no. Ya, hace 22 años atrás, volviendo, dejo mi apuntes a un lado y vuelvo un poco a contar una historia personal, pero quiero decirla porque también es una forma de desahogarme y contar estas experiencias que fueron para mí también muy bonitas. 22 años atrás falleció mi hermano mayor vivía en Valdivia, él era profesor de historia y cívica y era decano de la Universidad Austral de Valdivia. Y nosotros ese año pretendíamos viajar a Valdivia ese verano para visitar a mi hermano en familia, con mi familia y pasar un verano allá en Valdivia. Y sucede que más o menos en estas fechas, en invierno, fallece mi hermano, hace 21 o 22 años atrás, inesperado. Yo no, bueno, no, fue un golpe duro a la existencia. Bueno. Y viajé a ver el funeral, fui al funeral de mi hermano, fue muy dramático, con mucha congoja, con mucha pena. Imagínate, tu hermano mayor.
Sí. Recuerdo que esa noche o ese día, ese fin de semana en especial, pero parece que Valdivia se anegaba, o sea, se venía abajo de tanta lluvia, como es típico en esa zona, Sí, pero sí. parece que era peor, fueron autoridades, bueno, era un académico. Así que, bueno, fue muy triste. Lo peor de todo, que 15 días después había un programa que se llamaba Al Sur del Mundo. ¿Tú te acuerdas de ese Sí, programa, Al sí, Sur del sí, por Mundo, que lo era supuesto. Sí, sí. el Canal 13? Sí. Recuerdo que yo estaba en mi casa, ya habían pasado 2 semanas, segundo domingo de haber regresado del funeral de mi hermano, y estoy viendo Al Sur del Mundo, creo que lo daban los domingos en la noche, Sí, los después de las domingos, noticias, justamente. Canal 13 si no me falla la memoria, y había un tema que era sobre la colonización en Chile, y empiezo a sentir una voz en off familiar, cuando de repente enfocan y veo a mi hermano en el programa de televisión del Canal 13. Y lo veo vivo, veo a mi hermano y yo que me paré de la impresión de ver a mi hermano y el entrevistado fue mi hermano. Él nunca me contó que el Canal 13 lo había entrevistado, esto fue como un año o 10 meses antes y lo sacaron al aire pero fue una coincidencia, o sea, Mm, nunca el Canal 13 supo que mi hermano falleció, nada, fue coincidencia, coincidencia, claro. pues nada más que una mera coincidencia. Yo quedé, imagínate, pegado al lado del televisor parado y mis ojos lloraban, compadre, de ver a mi hermano vivo y tan vivo y hablando sobre la colonización. El tema era la colonización europea en el sur de Chile y mi hermano era Claro. experto en eso. Así que olvídate, quedé mal. Estuve un año, amigo mío, un año en que yo manejaba, me iba para el trabajo y me acordaba de mi hermano y se me ponía un nudo en la garganta y yo decía, pucha, pero ¿por qué Ginter se llamaba? Eh, y con pena, y lo recordaba con mucha pena, hasta que un día llego a mi casa, compadre, me tiro en la cama para descansar, después de una jornada me recosté, no me acosté, me recosté, y en eso, ¡fum!, en un segundo veo a mi hermano parado, delante mío, no acostado, parado, fue una cosa de segundo en mi cabeza, Chuta. siempre fue muy formal en su muy formal, mi hermano siempre fue muy formal en vestirse y lo veo de camisa blanca, de terno, lo veo bien formal, digamos, y me queda mirando, lo vi inclusive más joven, promedio 30 o 35 años, es la edad que más o menos cuando uno se encuentra con estos seres o con estos encuentros con algunos parientes, digamos, es la edad entre 30 y 40 años, 30 y 35 años, más joven de Mm, la vez que tú lo viste por última vez. Mi hermano sí. falleció como de 50 años, 50 y tantos años, rejuñando los 60 tal vez. Entonces yo la verdad que lo vi más joven y mentalmente él me dijo, hermano, no me habló, lo sentí muy cerca, sentí su aroma, sentí su presencia y me dijo, hermano, no sufra más donde yo estoy muy bien. Y eso me bastó, borrón y cuenta nueva. Claro que yo abrí los ojos y mi corazón palpitaba y quedé, pero miraba para todos lados. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Te juro, yo creo que esto duró un minuto, pero fueron 5 minutos en ese estado que estuve en esa conexión. Sin duda que él me vino a Mm, decir, oye hermano, ya basta, yo estoy súper bien. Entonces el mensaje es, y el mensaje que me dio para mí, no me llores, no me llores. mm. No sufras, digamos. Claro, exactamente. Llegan aquí en esta dimensión, es la dimensión densa. Aquí es la dimensión densa. Entonces, entiendo que ¿dónde están? Están en un lugar como, bueno, yo no sé, me gusta mucho leer o ver en estos programas donde dicen que cruzan un túnel y llegan a otro estado y vuelven y cuentan la historia. Oye, no, yo llegué al paraíso. Quiero creer que es así, siento que es así. Un estado de paz.
Un estado de paz, de de paz, sin alegría, duda. de paz, de Claro, paz. claro, de paz, Un exacto. estado de paz. Mira, mira qué interesante. Y Eh, eso además me imagino que dejó una paz espiritual para ti y un estado de tranquilidad, ¿no es cierto? Que me imagino que se mantiene hasta el día de hoy. absoluta, absoluta, Mario. Yo estuve un año, literal, un año con mucha pena por mi hermano y ahí, desde ese minuto comprendí que él estaba muy bien. Me vino a dar una señal, me vino a decir, oye, hermano, estoy bien, tranquilo, yo estoy súper bien. Y fue un minuto, duró para mí, en la experiencia creo que fue como 3 o 4, tal vez 5 minutos, tal vez fue esto, pero me quedó para siempre. O sea, oh, mi hermano está muy bien. Qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Pero Sí. qué gran experiencia y qué gran mensaje además, porque eso te deja una tranquilidad y una paz espiritual enorme. Mm. Mira, les voy a compartir una historia sensible. Voy a compartir una historia, esto es muy autorreferente, pero, pero voy a compartir una historia con todos ustedes. Esta historia, la verdad que creo que la he guardado para esta ocasión. Es una historia que no la, en algún minuto he pensado compartirla con otros canales de temas relacionados con los misterios. ¿Se me escucha bien? Sí, Estoy sí, como sí, que de sí, repente- sí, sí, perfecto. Súper bien. Esta historia hace 2 años que, no, poquito menos, un año que estoy pensando, estaba pensando en contarla en algún medio difusor de estos temas paranormales. Tenía en carpeta dos aquí en Chile y uno en Argentina. Lo pensé y nunca me atreví a contar lo que les voy a compartir esta noche. Y lo voy a compartir porque es primera vez que lo comparto masivamente, pero también de alguna manera doy fe con esto que, que estas cosas sí nos pasan de alguna manera complejas, de alguna manera algunos seres de luz o algunos seres oscuros tratan de estar cerca tuyo o mostrarte algo o decirte algo. Corría el año 1974, han pasado sus buenos años, y un niño aproximado de 12 años, junto con otro amigo que está en el sur de Chile, en la región de Magallanes, están, estaban haciendo, voy a tratar de contarlo en tercera persona, la primera comunión, en los tiempos donde no, nos mandaban a la primera comunión bien peinado la gomina, con el cuadernito, el día sábado, el domingo en la mañana, no me acuerdo, el sábado. Y creo que eran 2 años de la primera comunión, si no me falla la memoria. La preparación, Eh, claro. sí, Sí, 2 años. Faltaban 2 o 3 meses para que surgiera el término de ese proceso y poder de alguna manera terminar para poder seguir después con la confirmación, como muchos sabemos que es así. sí, En una de esas oportunidades nosotros, junto con un amigo en común, visitábamos el día domingo la iglesia salesiana Don Bosco, que está en el paradero 22 y medio de Gran Avenida. ¿Tú la debes así es, conocer? así Muchos amigos es. a lo mejor la conocen, con una torre alta Sí, que, que pertenece a los salesianos de la congregación Don Bosco. así es. Un día domingo, cuando las iglesias católicas se llenaban, hoy no se llenan, no me parece muy raro, pero hoy día no se llenan. Sí. En esa oportunidad la iglesia estaba llena un domingo de misa de las 12 y llegamos un poquitito tarde y nos quedamos al final de la iglesia. Nos pasan un libro, una iglesia grande, igual que el chiste del Coco Legrand cuando habla el cura y no se entiende nada, cuando está hermano y no se escucha nada por los ecos, por lo grande que es Sí, el claro, la acústica. edificio, Sí. ¿cierto? La acústica. Por lo tanto, tomó el libro, voy a tratar de hablarlo en tercera persona, pero bueno, nos pasó.
tomo el libro y no entendía nada de lo que estaba el cura diciendo, y el amigo al lado tampoco, y en una de las cabinas que están a los costados, donde hacen eh, ¿cómo se llama esta? Cuentan sus pecados, hacen Ah, sí, sí, su perdón, ¿ya? sí, sí. Sale un cura joven, La un sacerdote, confesión, la la confesión. confesión. La confesión, sale un sacerdote vestido de cura, con su estola, creo que se llama, Sí, todo, sí, todo sí, de sí, cura, de cura, de sí, cura, sí. de cura. Y, y ve que había un joven, un niño de 12 años, perdido, no entendía nada, se acerca muy amablemente, muy cariñosamente, me dice, hijo, veo que estás un poco perdido, así que yo te voy a enseñar y te voy a explicar lo que está hablando el Padre y vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Y empezamos a caminar alrededor de la iglesia, por los pasillos alrededor, y obviamente a una edad de 12 años uno ve una imagen de un cura o de una monja, de una persona santa, un ser superior, entre comillas, porque piensa que es un pensamiento de un niño. Y en un momento me invita en una sala donde hacen los velatorios, que dan hacia la gran avenida y estaban cerradas por fuera, pero una puerta interna a 4 o 5 metros de las personas, todos mirando hacia allá, y esto estaba para atrás. Y me dice, hijo, lee esta oración. Y yo me pongo a leer la oración, Mario, y veo que de repente este personaje se arrodilla. Hasta ahí para mí fue normal, pues dije yo, bueno, se está arrodillando porque estoy yo con mi pensamiento de niño, estoy leyendo una oración y se arrodilla. Y bueno, y de repente veo que abruptamente estaba tratando de zafarme de los pantalones y bajarme encima de Uf, mi pantalón. Así, uf. pero desesperado. Ante esa situación, obviamente que yo solté el libro, no sé cómo me zafé de esta situación, que estamos solo en el velatorio, en esa sala, me zafé, corrí y corrí hacia donde mi amigo. Recuerdo que no sabía cómo decirle a él, oye, vamos. Y bueno, vino la misa y cuál era el efecto, cuál era nuestra finalidad también. Después de esta misa nos íbamos a los juegos que estaban adentro del colegio, porque si bien es cierto es un colegio salesiano y adentro en los patios habían juegos para niños, juegos columpios, resbalines, de estos de madera, ¿te acuerdas de estos de madera? Los Sí, sí, balancines, todo eso. sí, claro. Ya, pues entonces, mientras vamos caminando por los pasillos del colegio Don Bosco, salesiano Don Bosco, le estoy contando a mi amigo de lo que había pasado, y en eso se asoma este tipo por una de las salas de clase y nos empieza a llamar hacia la sala. Y mi amigo me dice, uy, nos llama, vamos. Y yo le digo, no, no, no vamos, no, no. Bueno, cuento corto, llego a mi casa con una mezcla de rabia, de pena, de desilusión total, y le cuento a mi mamá, me puse a llorar, le cuento a mi vieja, no sé qué pasó después, no sé esa historia, creo que fueron a la iglesia y el papá en esa época seguro que armó la tremenda remolienda, me imagino, porque nunca más pisé una iglesia. ¿Qué pasó? Llegó a mi dormitorio que estaba en el segundo piso, tenía un Cristo, y estas cosas las cuento desde una mirada de un niño para que ustedes Sí, entiendan, sí, ¿eh? claro, sí, sí. Agarro un Cristo de una cruz de bronce que tenía, abro la ventana que da hacia el patio del segundo de mi dormitorio, lo lanzo, hecho un garabato que no lo voy a reproducir, ándate Dios y la ta, porque a mí se me cayó Claro. ese acto y se acabó toda mi vida cristiana hasta ese minuto, un antes y un después. Mm.
Parece que hay una interrupción o estoy bien. No, sí, ahora ahí volviste, sí. ¿Estoy bien? Claro, porque tengo problemas de señal, amigo, pero Sí, bueno. no, sí, está, sí, Se entiende el relato, ¿verdad? ¿Se entiende el relato? sí. Bueno, mando a la punta del cerro todo. Y me alejé. Obviamente que no hice mi primera comunión, obviamente que no hice todo ese proceso. No lo hice, para mí eso ya se murió. Se murió la Claro. fe, se murió Dios, se murió toda la fe que yo tenía en ese minuto. Y por muchos años, tenía 12 años. Y a los 15 años, yo recuerdo que pisé por primera vez una iglesia. Y ahí mismo, en esa misma iglesia, con el mismo cura que hacía las misas. Yo no me acuerdo en este minuto de la cara del tipo, ya, no me acuerdo, era No. un tipo joven en ese minuto, pero era otro el que estaba hablando adelante en el locutorio, digamos, en el altar. Sí, Yo me acuerdo que me rebelé, y no lo hice una vez, lo hice 3 o 4 veces, y era una forma de rebelarme contra esa institución. Y yo me ponía en la fila, bueno, lo digo ahora maduramente, tal vez en un minuto no debía haberlo hecho, pero lo digo maduramente y responsablemente, pero en el fondo todos los dogmas religiosos los forma el hombre. sí. Para yo voy lo que quiero contar. Y yo me ponía en la fila para recibir la hostia. Lo hice como 3 o 4 veces y cuando llegaba ahí, recibía la hostia, miraba al cura, yo me ponía la hostia en la boca y le decía, yo no hice la primera comunión. Y lo miraba desafiante, me daba la vuelta y me iba. Y me quedaba mirando así, hasta los chicos que estaban al lado, los que acompañan al cura, quedaron así. Y yo no hice la primera comunión, me ponía la hostia y me iba. Yo esperaba ese momento y me iba y salía. Lo hice como 4 o 5 veces en una forma de rebelarme contra la institución. Inmaduramente como sea, pero era la forma yo de sacarme toda esa mierda que recibí, perdón la expresión, esa Sí, mierda que recibí de esa misma institución. ¿Me entiendes? sí. Bueno, el tema estamos hablando año 74, entro a la iglesia año 78, 79, por ahí más o menos, y empezó todo este proceso. Después a los 17, 18 años, con mi amigo crecimos, obviamente, y nos fuimos y nos juntamos, y nos hicimos en esa época amigos de Carlos González. ¿Te acuerdas de Carlos González? Sí, Eh, claro. Hijo de un gran De Carlos González, de Carlito González, papá. artista y Sí, un sí, gran bajista, Carlos González, un gran bajista de sí, Charly García, en los últimos 15 años, de la época de Charly García, amigo nuestro, amigo en común. sí. Y ya, pues en la casa de Carlos González tenía el papá un estudio de grabación, y me acuerdo que colocábamos nuestra música, Led Zeppelin, Pink Floyd, y bueno, lo que voy a contar, no, por un buen tiempo no me siento orgulloso, pero lo voy a contar, lo voy a relatar. Me acuerdo que en esa oportunidad decíamos, bueno, esta tarde nos vamos a fumar Mateo 4, versículo 28, y literalmente sacábamos una hoja, yo creo que muchos lo hicimos, o lo hicieron, sacamos una hoja del Nuevo Testamento, y nos hacíamos un cigarro, de estos cigarros que nos hacían reír en esa época. Hoy día yo creo que me mataría con todo lo que le echan. Y pasando la vida y la tarde gratamente, fumándonos un Mateo 24, versículo 21, por decirte algo. Otro día en San Pedro, o otro día no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fui creciendo, fui madurando, fui entendiendo de que lo que pasó fue obra de un humano. Sí. Fue obra de un humano. Fue entendiendo, gracias a Dios, ese personaje no me hizo nada, no me hizo absolutamente nada, pero también entiendo a todas esas víctimas, entiendo a todas esas víctimas que fueron abusadas. Imagínate esas víctimas realmente abusadas, ¿cómo se hacen? Entonces yo me pongo en el lugar de esas personas y entiendo a esos grupos de hace 10 o 15 años atrás de
de Hamilton, no me acuerdo de otros apellidos, pero 3 o 4 que te acuerdas Ese, que se querellaron contra un salesiano de la sí, congregación Don Bosco, pero de la comuna del Bosque. Caradima. ¿Te acuerdas? Sí, Caradima. Sí, sí. Bueno, sucede, Carolina, sucede que yo trato de hacer el más, querido amigo, trato con los años, trato de juntar estas historias y, y quiero entender, o sea, no que quiero entender, me hace mucho sentido de que puede ser o él que estuvo allá y después se fue a la misma congregación y dejó la embarrada allá, en la comuna del Bosque, perdón, en el Bosque, en Vitacura, Claro. salesiana de Vitacura, de Avenida del Bosque, que es la misma Sí. congregación. Eh, yo creo que si no es él, puede ser alguno de ellos, Sí. porque no es uno, son varios. Y son varios que lamentablemente debajo de una sotana se esconden el diablo con la cola de flecha. Lamentablemente, no digo que todos, en distintas religiones siempre hay un malo en el interior, siempre el diablo se mete de alguna manera, el mal Sí. se introduce. Y él o ellos. ¿Qué pasó? Que durante años, hasta 2 años atrás, más o menos, oportunidad que yo tenía, ya sea en YouTube, me metía, por ejemplo, de repente me acordé y me metí a YouTube a la página del colegio, Salesiano Don Bosco, de allá de Gran Avenida, y los ex alumnos del colegio decían, oh, qué lindo recuerdo que tengo de ese periodo, oh, qué lindo como alumno, ex alumno, y yo, ¡pah!, con mayúscula, pero no se olviden que había un pedófilo, y nadie me decía nada. Nadie decía nada, me llama mucho la atención. Yo creo que hay mucho silencio en eso, ¿eh? Yo creo que Sí. no solamente me pasó a mí, yo creo que hubo, y nadie, yo, pa, y ponía claro, y no se olvidan de los desgraciados, atacando, atacando, atacando. Yo me acuerdo que hace 10 años atrás estuve en el departamento de un psíquico, Arnaldo Zúñiga, un psíquico bien conocido en el medio, ganador de un programa de psíquicos que hubo años atrás en Megavisión, me parece, y él ganó un ciclo, digamos, de estos psíquicos. Y Arnaldo, un día conversando con él, en su departamento, yo lo acompañé, estuvimos conversando, tomando unos cafecitos, qué sé yo, digo, oye compadre, me tengo que ir, se me hizo tarde, me voy, le doy la mano, me despido, y este tema nunca se lo había planteado a él, nunca, nunca. Me toma la mano, me mira y me dice, amigo mío, suelta eso, todavía tienes esa rabia pegada en tu corazón, suéltalo, suéltalo, no te hizo nada, suéltalo. Y yo solamente hice el gesto de darle la mano a Arnaldo me despedí de él y él me la retuvo y me dijo, me entendí Sí. lo que me sacó con el acto de tomarme la mano. Bueno, hice un resumen, un breve resumen, pero ahora viene lo paranormal. Hace 2 años atrás, aproximadamente, hace 2 años atrás aproximadamente, yo estaba en mi oficina. Debo decir que dentro del grupo del equipo que lideraba en esa época, hay un joven que debe tener alrededor de unos 35, no más de 34 años, que tiene un don, como hay muchas personas que tienen un don de ver, sentir o ver seres encarnados, seres espíritus, alma y seres oscuros. Es como la película Sexto Sentido. ¿Te acuerdas de la película Sexto Sentido? Sí, sí. Bueno, yo no tengo la menor duda que él tiene ese don. Una vez lo conversamos, me dijo don Rodrigo, yo tengo esto porque me pasan cosas, veo esto. Cuando yo lo conocí, y pasaron más de un año, y un día entré a mi oficina y me dice,
Lo veo muy nervioso, yo estaba muy preocupado en escribiendo en el teclado. Hola, hola, sí, don Rodrigo me dice, necesito hablar con usted. Ya no, dime, yo ahí concentrado, concentrado, ¿cachai? Me dice, no, dime nomás, estoy ocupado, pero cuéntame. Es que esto es muy serio. Alguien quiere hablar con usted, me dice. Y yo me echo para atrás en mi asiento, lo veo mirando, lo tenía frente de mí y me dice, hay una persona que hace muchos meses quiere hablar con usted. Y hace muchos meses, hace 6 meses exactamente, y yo no puedo más con esto, don Rodrigo, me dice. Donde voy, él siempre está diciéndome, por favor, habla con él, conmigo. Yo lo quedo mirando y le digo, como ya entendí lo que me quería decir, pero sin saber lo que me iba a contar después, me dice, bueno, yo sé que, yo le digo, tú quieres contar, decirme algo, alguien me acompaña, pensé que era mi mamá, en un minuto, o un familiar, y me dice, ¿sabe, don Rodrigo? Me dice, hace 6 meses que al lado suyo hay un cura. Yo lo veo a usted por allá o por acá en distintas áreas del edificio y hay un cura al lado suyo, a veces está detrás suyo. Y él hace varios meses que me está hablando y dice que quiere hablar con usted. Imagínate, Mario, cómo me quedé enterrado en el asiento y se me vinieron todos los recuerdos y le dije, yo sé quién es. Y yo le pregunto, ¿y dónde está? Y me dice, está aquí, al lado mío. ¿Te puedes imaginar que te digan Chota. eso, Mario? Y yo quedé, pero enterrado. Y yo le pregunto a él, a este joven, ¿quiere? Y obviamente yo me corté, me quedé, la impresión, pasaron por mi cabeza recuerdos, el corazón me palpitaba fuertemente. ¿Y qué quiere? Yo sé quién es, me dijo. Sí, me dijo. Él quiere su perdón. Chao. Y ahí comienza un diálogo entre este ser y yo, a través de este joven, que no lo voy a mencionar. Chota. Le Chao. dije que en algún momento iba a hablar de este tema hace más de un año atrás, me dijo, pero por favor no me mencione, porque él es súper bajo perfil, el joven que me refiero. Y empiezo a hablar con él. Y le digo al joven, a través de él, lo empecé a encarar y lo empecé a enfrentar a este ser que estaba ahí. Y le dije, ¿tú sabes el daño que me hiciste? ¿Tú sabes el daño que le hiciste tal vez a muchas personas? Y repetí a través de él, sí, fue terrible. Sí, Chota. y a muchas personas le hice mucho daño. Y yo le digo, y muchas cosas, lo encaré, le dije, tú fuiste una lacra para tu propia iglesia, te escondiste bajo una sotana. Yo lo empecé a encarar fuertemente, Mario. Y él me respondía que sí. Cuando le pregunté que había hecho daño a muchas personas, a muchos niños, me dijo, a muchos. Chao. Y estoy pidiendo perdón para mi descanso. Complicado, compadre. Complicado. Ya se nos acabó el tiempo Sí, hace mucho rato, que ya estamos amigo mío, pasados, pero oye, fuerte termino, digamos, termino, termino con esto, compadre. Disculpa que me haya sí, pasado. no, pero sí, o Disculpa. sea, realmente, te digo, es impactante, un Y testimonio le tremendo. digo, y le digo, te perdono a cambio de una, dos, tres cosas. Pero se las pedí mental. Solo él sabe que se las pedí. Ha pasado más de un año y nunca más lo vio este joven al lado mío. Si quería mi perdón. Se murió de cáncer, murió pésimamente en condiciones y se fue de este plano muy mal.
Bueno, quise compartir esta breve historia, perdón. Tremenda historia, amigo, tremenda historia, un testimonio realmente impactante, como muchas personas que han sido víctimas de abuso por miembros de la Iglesia Católica particularmente. Yo no tengo nada con respecto a la Iglesia, pero creo que sí, sin duda esta es una historia que se ha repetido muchas veces. Gracias, Rodrigo, por tu tremendo testimonio. Gracias por compartir algo tan íntimo, ¿no es cierto? Este ha sido un programa realmente desde lo digamos, esotérico hasta la cosa muy íntima. Agradecemos tu confianza, agradezco realmente que tengas la valentía de haber compartido con nosotros esta situación tan íntima. Te doy las gracias, te mando un tremendo abrazo y ya estamos fuera porque ya Adolfo ya nos quiere matar, digamos, fuera. Pero creo que este programa ha sido de alto impacto. Te mando un abrazo, amigo, cuídate, bendiciones para ti y si Dios quiere, nuestros amigos, auditores y televidentes, nos encontraremos en 7 días más. Que Dios los bendiga a todos. Chao. Chao, gracias.